Avanzada la segunda mitad del tercer siglo de nuestra era, la situación del mundo romano era crítica. Usurpaciones, peste, inflación, corrupción, invasiones bárbaras, crisis religiosa. Todos estos males se habían convertido en endémicos. Fue entonces cuando aparecieron en escena una serie de emperadores soldados de origen ilirio, es decir, oriundos de los Balcanes, que asumieron las riendas de un imperio que por todas partes se veía amenazado. Y lo resucitaron, alargando 2 siglos la vida del de Occidente y casi 1 milenio la del de Oriente. Los godos habían penetrado en Limes por diversos puntos en las décadas del 250 y el 260, saqueando a su antojo sin oposición la Galia, Hispania y Grecia. En el año 269 no se conformaron con obtener botín y regresar a su tierra. 100.000 godos cogieron a sus familias y a su ganado, y en sus carromatos y armados se dirigieron a colonizar y a ocupar el orbe romano. Heroicamente, el emperador Claudio II el Gótico los derrotó, ayudado por la peste, que hizo no solo estragos entre los godos, sino en su propio ejército, acabando también con su vida. Se necesitaba entonces un hombre firme y decidido para asumir la púrpura, y las legiones eligieron al jefe de la caballería, a Lucio Domicio Aureliano. Los soldados llamaban a Aureliano Manum et Ferrum, el de la espada en la mano, y exaltaban en canciones el terror que este emperador causaba a los bárbaros. La información sobre sus orígenes es escasa. Nació sobre el año 210 en Sirmio. Era de origen humilde. Su vida estuvo siempre ligada al ejército, y a causa de sus méritos fue ascendiendo en el escalafón hasta convertirse en el jefe de caballería de Claudio II el Gótico. Las guarniciones en las fronteras ya no eran efectivas. Era imposible proteger miles de kilómetros de limes de la gran cantidad de pueblos bárbaros que se aglutinaban a sus puertas. El ejército se unificó en varios grupos móviles y la caballería pasó a tener una relevancia capital. Su primera decisión de gobierno fue trágica pero necesaria. Abandonó los campos de Cumates en la Germania y la Dacia, la actual Rumanía, únicos territorios que controlaba Roma más allá del limes renano-danubiano. Eran muy costosos e imposibles de mantener. Tras ello ordenó que todas las ciudades importantes del imperio construyeran una muralla defensiva y viajó a Roma para erigir la célebre muralla aureliana de 20 kilómetros de longitud para proteger la capital. Mantuvo una buena relación con el Senado para evitar cualquier tipo de hostigamiento por parte de este y se ocupó de la ánona, el subsidio de trigo que recibía la plebe de Roma, añadiendo 2 kilos de carne de cerdo al mes por familia, largueza que era tremendamente costosa para las arcas del Estado. Tras derrotar a yugurtios, vándalos y godos, acudió con urgencia a Italia, donde 100.000 alamanes intentaban saquear e invadir la península. La situación era tan grave y el terror que inspiraban los alamanes en Roma fue tal que se realizaron ritos sagrados, rogando a los dioses la protección de la urbe. Se llegó incluso a consultar los libros sibilinos. Finalmente, Aureliano puso a los alamanes en desbandada, y estos, derrotados,
volvieron otra vez a cruzar el Danubio. En Occidente, el senador Póstumo creó el Imperio Galo, y en Oriente, Odenato, señor de la ciudad caravanera de Palmira, forjó también un imperio independiente de Roma. Ambos surgieron por necesidad. Aureliano no podía defender los extremos del imperio de bárbaros y persas, ocupado en guerrear en el Danubio. Ambos imperios fueron eficaces y consiguieron rechazar a sus enemigos. La viuda de Odenato, Zenobia, llegó incluso, tras derrotar a los persas, a expandirse por tierras romanas. Pero cuando se hizo con Egipto, el granero de Roma, Aureliano se vio obligado a intervenir contra Palmira. Tras asegurar la frontera danubiana, marchó hacia el oriente, haciendo retroceder de inmediato a las huestes de Palmira. Tomó Ancina y Tiana, esta segunda gracias a un traidor de Zenobia que le indicó cómo alcanzar una zona alta que dominaba toda la ciudad, forzándola a rendirse y a abrir sus puertas. En Siria fue devastado el ejército palmirano dirigido por el general Zapta. Con hábil táctica, los hombres de Aureliano simularon una retirada, y éste rodeó y envolvió a sus perseguidores, masacrándolos. Tras tomar Edesa y perseguir a los palmiranos, que eran muy inferiores en el enfrentamiento en campo abierto, sitió la capital del imperio rebelde. Tras un largo asedio, lograron romper las murallas y penetraron en la ciudad, tomándola. Los seguidores de Zenobia fueron ejecutados y el tesoro regio confiscado, aunque la ciudad fue respetada. Aureliano ofreció su triunfo a su dios preferido, el Sol Invictus, que celebraba su día grande tras el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, fecha que fue posteriormente usurpada por los cristianos para convertirla en el nacimiento de Cristo. Algunos senadores escribieron a Aureliano diciéndole que solo había derrotado a una mujer, y éste les respondió que ya tendrían oportunidad de conocerla y verían que era una mujer sin igual. Marchó de inmediato hacia la Galia para restablecer la unidad imperial. Tétrico, el gobernante que había sustituido a Póstumo, viendo la clara superioridad del ejército de Aureliano, se rindió sin presentar resistencia, tras acordar con el emperador unas condiciones dignas para él por ofrecerle su lealtad. Entonces Aureliano, además de todos los títulos recibidos por sus victorias sobre los bárbaros, fue proclamado Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. En el año 274 celebró un colosal triunfo en Roma, con embajadores de Etiopía, Persia, Arabia y la mismísima India. Tétrico y Palmira desfilaron como sus prisioneros, el senador con la púrpura y Zenobia con una gran cantidad de cadenas de oro que dificultaban su movilidad. Tras el triunfo se ofrecieron magníficos espectáculos para el pueblo. A Tétrico, tras restablecerle su dignidad senatorial, se le ofreció un puesto en la administración italiana. Zenobia pasó sus últimos días en la villa de Tibur, en una cárcel de oro. A finales del año 275, cuando preparaba su asalto a los persas, Aureliano fue asesinado por uno de sus secretarios, que temía la reacción de su emperador tras ser descubiertas sus corruptelas. Este fue el indigno final de uno de los más grandes augustos de la historia de Roma.